Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos dirija, que Él abra nuestras mentes, nuestros corazones para poder comprender este mensaje que nos trae el día de hoy. Vamos a ver. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos bendices, porque tú nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, porque como hijos tuyos somos obedientes, Padre, y venimos a tu casa a darte la gloria y la honra a ti, Padre. Como pueblo, como tu iglesia, Padre, venimos como hermanos alabándote y glorificándote. Pero también, Padre, te pedimos que tú quites todo aquello que pueda estorbar el poder comprender de tu palabra. Que tú quites todo aquello, Padre, que incomode, Padre, que tu Espíritu Santo nos incomode para que podamos nosotros escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Acabamos de leer Mateo 21, de versículo 1 al 11. Y ya no iba a predicar porque dije, la hermana Pati va a predicar en la mañana. Dije, ella está dando el tema. Entonces dije, que ella predique, ya no voy a predicar yo. No, no es cierto. Pero hermanos, hoy empezamos una semana, nos decía nuestra hermana Pati que empezaba una semana. Yo cuando era niña, mi abuelita me decía que era la semana mayor. Yo decía, ¿por qué la semana mayor? ¿Qué? Y después comprendí por qué le decía la semana mayor. Y a ver, la semana platicando con mis amigas que comíamos ahí en la oficina, nos acordamos de un compañero y él decía, en este caso a mi jefa, ella decía, ay, ¿te acuerdan de Juan? Dice él, estas fechas a él no le gustaban. Y yo le decía, ¿por qué no le gustaban? Y él decía, y ella comentaba, no le gustaban porque él trabajaba en estas fechas. Él se dedicaba, su familia se dedicaba a ser comerciante, y él hacía burbujas y las vendía. Él vivía en Iztapalapa. Entonces, pues obviamente conocemos qué es lo que hacen en Iztapalapa, hacen toda la procesión, y no le gustaba, porque su mamá siempre lo llevaba cuando era niño. Entonces a él no le gustaba ver todo lo que hacían en esa procesión. Entonces él decía que él tenía como que sentía una sensación cuando iba a empezar esta semana. Cuando eso me comentaron ellas, yo dije, pude entenderlo, porque a mí la fecha que no me gusta es la de Día de Muertos. Me causa una sensación como rara en mi ser. Entonces como que, de hecho, estas fechas como que trato de borrarlas de mi mente, pero bueno, no se puede por todo lo que hay en la televisión, en las calles que vemos. Pero hermanos, acabamos de leer estos versículos. ¿Qué es la entrada triunfal? No voy a hacer la lectura, hermanos, porque ya la acabamos de leer, pero en la siguiente imagen quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo pueden diferenciar a unos gemelos? Nosotros teníamos, digo nosotros porque Fred y yo, en la vocacional, unas compañeras cuando nosotros entramos eran gemelas. Y no podíamos, bueno, ahí podíamos diferenciarlas porque una tenía lentes y la otra no. Entonces podíamos diferenciarlas. Ya en el caso de que tuviéramos mucha atención, sí tenían muy pocas diferencias en su rostro. Pero ¿cómo ustedes podían identificar a unos gemelos? Acá atrás puse a unos bebés, a unos pequeños. ¿Quién es quién? A lo mejor las mamás lo conocen ya más. Creo que aquí en la iglesia no hay hermanos que hayan tenido gemelos, o sea, no, bueno, a lo mejor en sus familias, ¿no? Ya muy lejanas. Pero, ¿cómo podríamos diferenciar? Y esto quiero que ustedes me digan, ¿cómo podrían ustedes diferenciar a unos gemelos? ¿Cómo los podían ustedes decir? Ah, él es fulanito y él es fulanita. Por el nombre. Pero si no los conocen. Muchas veces, a simple vista o aparentemente son iguales. Cuando uno es padre y empieza a ver a los hijos, hay algo distintivo, nos hace ver. A nosotros nos pasó con nuestros hijos, no son gemelos, pero en las fotos de bebés están igualitos. Y la única manera de diferenciarlos es que Matías se le hacía una marca arriba de la nariz, se le ponía roja todo el tiempo, sobre todo cuando lloraba. Y a Lois no, pero si ven las fotos de los dos con el mismo trajecito y un dos, no saben quién es quién, solamente nosotros. Sí, pero a eso me refiero, como papás sí lo pueden diferenciar, pero nosotros no. El pastor me dice like. No. La huella digital es... Por la huella digital. Ajá. No porque me diga, ay, like, bien hermana, no me está diciendo eso, sino por las huellas.
Cuando vamos al SAT, hermanos, ya no solamente son tus huellas, ya es el iris de tu ojo, para poder identificarnos. Inclusive para poder yo identificarme y entrar a un lugar, debo de presentar una identificación oficial, ¿no? Donde está mi foto, donde está mi huella, debemos de ser. Dice en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, las voces de júbilo, hija de Jerusalén. De aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí es una profecía, hermanos, que tenemos en la Biblia, que Jesús, el Mesías, iba a venir sentado en un asno, iba a venir sentado en un pollino. Jesús, hermanos, Él hizo esta entrada triunfal. Y esta entrada triunfal, hermanos, regularmente ya a ratito van a estar los niños participando con nosotros, pero hace mucho tiempo, hermanos, creo que eso fue desde antes de la pandemia, ya no se hacía esta participación con los niños. Una era porque ya no había tantos niños. La iglesia se quedó sin niños, eran muy poquitos niños. Gracias a Dios hoy tenemos niños. Y no se hacía, después de la pandemia, hasta el día de hoy, hermanos, se va a hacer esta entrada triunfal con los niños, esta participación con los niños. Pero hace mucho tiempo no lo hacíamos dentro de la iglesia Nueva Vida. Y esta representación, hermanos, lo que en la parte de atrás, en la imagen dice, la palabra triunfal significa victorioso. En ese tiempo de Jesús, en la ciudad de Roma, los romanos, lo que hacían era esta entrada como una ceremonia del que el general derrotaba a sus enemigos. Y al entrar a la ciudad, ella hacía esta representación donde la gente los veía, las cantaba y les aventaban flores, siendo una representación como ese triunfo y decirle a la ciudad, hemos derrotado a nuestros enemigos. Y otra de las cosas era que los enemigos, bueno, en este caso los que habían derrotado, iban adelante y el general iba atrás, montado en un caballo, y él decía que, de esa forma decía, ya he destruido a mis enemigos. Pero la Biblia, en Primera de Reyes, versículo 33 y 34, dice así, donde David declara a Salomón como su sucesor. Y dice así, háganse acompañar de los funcionarios del reino, monten a mi hijo Salomón en mi mula y llévelo al Gicón. Y en cuanto el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno y el carnero y griten, viva el rey Salomón. También lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 12b y 13, que dice así, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tome apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y toquen la corneta, y dijeron, Jehú es rey. El pueblo de Israel, para nombrar a un rey, hacían esto. A Salomón lo montaron en una mula para nombrar lo que era rey de Israel. A Jehú no lo montaron, no dice que lo montaron en una mula, sino que le pusieron mantos en su trono y nombraron que era rey. Jesús lo que hace en esta representación al entrar a Jerusalén, a la ciudad, simplemente era para identificar, certificar que Él era el Mesías, que Él era el rey de Jerusalén, que Él era el rey de ese pueblo y que Él iba a salvar a su pueblo. Eso era lo que Él estaba diciéndole públicamente, ya les decía a su pueblo, yo soy el rey, yo soy su rey, yo soy el Mesías, yo soy aquel que han esperado para yo darles salvación. Pero desafortunadamente la gente no entendió cómo iba a salvarlos. Solamente Jesús, hermanos, hizo esta entrada triunfal para demostrarles, para decirles y certificar que Él era el Mesías.
Jesús pide obediencia. Y dice versículo 1 y 2 de Mateo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desátanla y traédmelos. En esta parte, hermanos, es la primera vez, o una de las veces, que sus discípulos no cuestionan a Jesús. Porque siempre que les decía algo decían: maestro, pero es que, siempre le decían. Quizás no era Pedro, no dice quiénes eran, pero aquí los discípulos, sin preguntarle a Jesús, sin decirle: maestro, pero ¿por qué? Maestro, ¿por qué si me dicen que...? No, simplemente ellos van y lo hacen. Dios quiere obediencia. Jesús quiere obediencia de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos agradar a Dios obedeciendo? Pues conociendo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús nos mandó a hacer? Amarnos unos a otros como Él nos amó. Ir y predicar el Evangelio, no a una, no a 2 personas, hasta el fin del mundo. Son cosas que debemos de obedecer a Jesús, porque Jesús es Rey. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo lo que tú, todo lo que yo tengo. Nada es mío. Y dice versículo 3: y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Jesús, cuando les dice a sus discípulos que vayan y traigan estos animales, Jesús les dice: si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita, sabiendo Él que Él es dueño de esos animales, que Dios se los dio a estas personas para administrarlos. Eso es lo que hace Dios cuando nos da un trabajo, cuando nos da o cuando les da a sus hijos. Tú no eres dueño de tus hijos. Pareciera, pero no eres dueño de tus hijos. Y no quiere decir que no le hagan caso a sus papás. Tienen que hacerle caso a sus papás. Pero Jesús es dueño de todo. Y a veces, hermanos, pensamos que por nuestras propias fuerzas tenemos lo que tenemos, pero no es así. Dios nos los da por su gracia, pero sin embargo no es nuestro. Yo no soy dueña de mi esposo, quisiera, pero no soy dueña de él. No soy dueña de mi familia. Él no es dueño de mi vida, ni siquiera yo soy dueña de mi propia vida. Y cuando yo estaba estudiando este tema, hermanos, en ese momento el Espíritu Santo me dijo: tampoco eres dueña de tu tiempo. Y aquí está mi esposo para desmentirme. Él siempre me dice: vamos a o descansa cuando llego al trabajo. No, es que no tengo tiempo. Siempre le digo eso. Es que no tengo tiempo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer. Y Dios me dice en ese momento: no es tu tiempo. Él es dueño de nuestro tiempo. Y a veces, hermanos, dedicamos nuestro tiempo a otras cosas que no nos edifican. Pasamos 2 horas en la televisión viendo una película, jugando en nuestros móviles, mucho tiempo. Pero a veces no, ni siquiera podemos dedicarle un tiempo a Dios, un tiempo de lectura, porque nunca tenemos tiempo. Mi hermano, hace 8 días, todos los domingos, mi hermano Rafa siempre les hace la invitación: hermano, los esperamos al culto de la tarde a las 5. Y el domingo pasado, él todavía le sumó algo, le dijo: hermanos, no dura más de 1 hora, vengan. ¿Y qué pasó ese domingo? Estábamos los del grupo de alabanza, estaba la hermana Margarita y estaba el pastor, a las 5 de la tarde. Poco a poco vinieron llegando. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que no somos dueños de nuestro tiempo. Quien es dueño del tiempo es Él, no nosotros. Sí tenemos cosas que hacer, pero en algunas predicaciones el pastor nos decía:
en quién pones en primer lugar. ¿A quién pones en primer lugar? No somos dueños de nuestro tiempo. Dios nos hace que tengamos el tiempo. Y el tiempo a veces nos lo da cuando nos enfermamos. Ah, ¿no tienes tiempo? Pues bueno, ahí te va esto. Y es cuando nosotros empezamos a reconocer y a adorar y alabarle a Dios. Él es dueño de todo y dice en Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Todas las cosas. Tú fuiste creado para adorarle. Tú fuiste creado para honrarle. Tercer punto, hermanos, versículo 8 y 9, dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. En segunda de Reyes que leí hace rato, donde Jehová unge al rey, que es en este caso al rey Jehú, hermanos, la diferencia entre ese rey y el rey Jesús es que solo a Jehú lo nombró como rey, pero a Jesús le adoró. Y lo vemos en Hosana al Hijo de David. En el Salmo 118, versículo 25, versículo 26 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Quiero que vean esta imagen. Sí, ven, bueno, si alcanzan a ver quién es. ¿Quién es? El presidente Andrés Manuel. Y esta es una fotografía, hermanos, que fue muy representativa porque hubo mucha gente, muchísima gente, hermanos. Fue un domingo en donde él convocó, bueno, no sé si él convocó, no sé, pero fue mucha gente. Y esta imagen, hermanos, por impedir que él llegara a donde iba a dar su informe, pues tuvo que caminar entre toda la multitud que había. ¿Qué representa el presidente? Porque ese ha sido el único presidente que ha hecho este tipo de cosas. Bueno, por lo menos el que yo conozco. ¿Sale? Que mucha multitud fue. Y aquí es solamente la diferencia, es que él es un hombre y él es digno de respeto por lo que ha hecho. Pero dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Él es un hombre y tiene buenas intenciones de hacer un cambio en el país. Y la ciudad, y los ciudadanos queremos un cambio distinto a lo que veníamos viendo. Pero hoy las estadísticas, hermanos, en las noticias, si ustedes las escuchan, algunos dicen que hay más asesinatos, hay más secuestro, hay más delincuencia. ¿Depende de él esto? ¿Depende de un hombre que él pueda controlar eso? No, porque él es solamente un hombre. Solamente un hombre y tiene las buenas intenciones de hacerlo. Mas, sin embargo, Jesús, Él es digno de adoración. Él es digno de adoración. Jesús, hermanos, le pasó lo mismo que le pasa a este hombre. La única diferencia, es que Jesús, Él dijo que iba a venir como un Salvador.
Dios lo puso en las Escrituras, que Él iba a ser el Mesías, que nos iba a dar una salvación eterna, no una salvación aquí en la tierra. Dios no nos puso, dijo, sí, les voy a dar a mi hijo, les voy a dar al Mesías para salvarlos de esta tierra. No. Jesús es Salvador porque Él vino a salvarnos, darnos salvación por gracia a una vida eterna. Este hombre solamente nos dice que Él tratará de hacer un cambio en el país, mas sin embargo, por sus propias fuerzas no lo puede hacer. Y nosotros lo sabemos, que por nuestras propias fuerzas no podemos nosotros hacer grandes cosas. Dice la palabra de Dios que los proyectos, que los planes son del hombre, pero la última palabra la tiene Dios. Jesús es digno de adoración. Y es digno de adoración, hermanos, porque Él es Dios. Él requiere obediencia por quien es, simplemente por eso. Y no cuestionar, pero Dios, pero ¿por qué yo? Jesús, ¿por qué yo me pasa esto? Si yo vengo todos los domingos a la iglesia, ¿por qué si yo todo el tiempo? No. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y quiero terminar, hermanos, con una historia. Ahora sí voy a estar en los tacón porque ya siempre con un cuenta. Mi cuñado dice, les voy a contar una historia. Hoy te voy a contar una historia. Y es una historia, hermanos, de un pastor. Este pastor se llama Rubén Hernández. La verdad no sé de qué país es, sé que es del país del sur. Y no sé si ustedes han escuchado esta historia. Esta historia, hermanos, pues es muy triste. Cuando yo la escuché y casi lloraba. Dice mi esposo que soy de lágrima fácil. Y sí, soy de lágrima fácil. Y este pastor, hermanos, tuvo una prueba muy fuerte. Y yo creo que ustedes como padres lo van a entender. Le mataron a su hija de 16 años. Esta niña, o esta joven, el pastor cuenta y dice, mi hija se alejó de Dios a los 16 años y se fue de la casa con el novio que no conocía a Jesús. Y se fue por 3 meses, mi hija. Y él cuenta que su hija se fue, ni siquiera sabían dónde estaba su hija, simplemente ella se fue. No dijo, no avisó, solo sabían que se había ido con el novio. Y se fue a vivir a la casa de él con su mamá, con la mamá del chico. Entonces, este pastor dice, a mí me cuentan que cuando me hablan por teléfono que mi hija estaba en el hospital, que ellos fueron a una fiesta. Cuando regresan, llegan al cuarto y el chico le habían regalado un revólver. Y que simplemente lo que él hace es disparar, es apuntarle al rostro de la chica. Y le dispara. En eso, dice que la mamá del chico habla a la ambulancia, se va con ella a la ambulancia. Y ella todavía estaba consciente de ese disparo, estaba consciente. Dice, ella no hablaba, sus ojos, él decía, los ojos azules de mi hija ya no existían. Dice, cuando a él, cuando la señora le dice a la joven, hija, pídele perdón a Dios, dile que te perdona de lo que has hecho. ¿Quieres que ore por ti? Como ella no hablaba, simplemente le decía, si quieres que ore por ti, apriétame la mano una vez. Si dices que no, apriétala 2 veces. En ese momento dice la señora que ella aprieta su mano una vez y la señora ora por la vida. Ella llega al hospital todavía consciente. Al final está en coma. Y el pastor dice que cuando le hablan de decir que su hija estaba en el hospital, dice, yo me monté en el primer avión que había y me fui a Los Ángeles. Llegó al hospital y veo a mi hija, dice, sus cabellos rubios, llenos de sangre. Entonces él decía
que en el momento en el que él iba caminando, dice que la enfermera le decía, háblale, señor, su hija todavía está consciente y escucha. Y él escribía, dice, yo no sabía qué decirle, ¿no? Porque él decía, mi bebé estaba ahí. Dice, entonces yo no sabía qué hacer. Lo único que hice fue decirle, hija, Dios te ama, Jesús te ama. Y dice, y salía y entraba de la habitación donde estaba su hija. Dice, entonces cuando iba, una de las últimas veces que salí, o la última vez que salí, dice, caminando sobre el pasillo de la habitación de mi hija, Dios me habla y me dice, hijo, tu hija está conmigo. Y él decía, fue una manera bonita de decírmelo Dios. Dice, regreso y veo a los 3 doctores que venían y decía, y me dijeron, su hija ha muerto. Y entonces él le escribía y decía, yo le prometí a mi hija comprarle un carro para llevársela, para ir a la escuela. Dice, de vez de un carro le compré su ataúd. Dice, les digo que iba a llorar. Y él decía, quería comprarle su vestido de novia. Y lo que le compré fue un vestido para su entierro. Este pastor, hermanos, él decía y describía, con esta situación que a mí me pasó, y de hecho eso se lo decía a los jóvenes que estaban ahí, porque era como un estadio, no sé qué, más o menos, sí era un estadio, pero hablaba y les decía esto a los jóvenes. Yo soy un adorador, y ser adorador no es fácil cuando estás en pruebas. Y yo les decía a ustedes, porque yo creo que ustedes como padres, pues sería algo muy difícil perder a un hijo. Él escribía y decía, cuando uno se muere el esposo pues queda viudo. Cuando nuestros padres mueren nos quedamos huérfanos. Pero cuando muere un hijo, no hay nombre en nuestro vocabulario. Y dice, y después de 13 años de esta situación, aún recuerdo a mi hija. Y a veces yo le digo a Dios, no conocí a mis nietos, no conocí a mis bisnietos, pero aún así yo te alabo. Aún así tú me has dado y has recogido todos esos pedacitos de mi corazón que se rompieron en este momento. Y aún así yo estoy aquí. Y él decía, no por mis fuerzas, sino por la gracia tuya, porque tú has estado conmigo. Y es muy difícil, hermanos, adorar a Dios cuando estamos en una prueba. Es muy difícil, pero la palabra de Dios nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, porque juntos también como iglesia podemos levantar a los demás. Amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a nuestros prójimos como Jesús nos amó. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Jesús es Rey, Jesús es Dios y merece obediencia por quien es. Pero también, hermanos, dice la palabra de Dios en Lucas 19, versículo 39 y 40. Entonces algunos fariseos que habían entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús contestó, les digo que si estos callan, las piedras hablarían. ¿Qué estamos nosotros haciendo, hermanos? ¿Estamos callando o estamos hablando de Jesús? Hay una mujer, hermanos, que es del trabajo de mi esposo, que ella, yo no sé cómo se llama, ni siquiera le pregunté cómo se llamaba, pero dice que ella se acerca con él
y le pide que ore por ella. Su mamá falleció, y a partir de que su madre falleció, ella se acercó a Dios. Y entonces ella empezó a ir a los grupos de AA y empezó a predicar. Una mujer que yo creo que conoce muy poco de Dios o de la Biblia, y dio un tema en ese lugar. Y le cuenta a mi esposo y le dice: gracias a Dios, muchos recibieron la palabra. Y yo estaba tan emocionada que les prometí Biblias, dice la señora. Dice, pero ahora ya no sé qué hacer porque no tengo el dinero para comprar las Biblias. Porque es una señora de limpieza. No sé cuánto gana una señora de limpieza. Pero cuando vi esta palabra, hermanos, que dice, si estos callaran, y no estoy diciendo que la señora sea una piedra, no estoy diciendo eso, pero como Dios ahora está usando a personas para hablar de la palabra de Dios. Y yo creo que es momento de reflexionar, hermanos, y decir, ¿qué estoy haciendo? Así es que, hermanos, si ustedes gustan apoyar a esta mujer, donándole Biblias nuevas para poder darle a esas personas que recibieron a Cristo, podemos hacerlo, podemos ayudarla. Ella está empezando en el Evangelio y a ella dice que le cuesta mucho trabajo, que sus hijos les dicen, mamá, es que los domingos es el único día que puedo descansar. Pero ella se obliga a llevarlos, porque sus hijos son de Dios. Decía este pastor en su testimonio, 3 meses antes ayuné y oré y le entregué a Dios a mis hijos, y Dios me dijo, no te preocupes, ellos son míos, yo los voy a cuidar. 3 meses mi hija estaba muerta. Hermanos, Jesús nos manda que seamos obedientes, y la obediencia es que hagamos lo que dice la palabra de Dios, amarnos unos a otros. Son mandatos que Él nos mandó a hacer. No es algo nuevo que ustedes no conozcan. Y la verdad es que a veces es triste de decir cuando le dicen, por ejemplo, lo dicen al pastor o a los ancianos, hermano, ore usted por mí porque Dios lo escucha más a usted. No, hermanos, eso lo podemos escuchar de gente nueva, de gente que no conoce a Dios. Porque yo creo que todos nos hemos encontrado a personas que nos han dicho, pues tú ora por mí, porque pues, a ti Dios sí te escucha, ¿no? O porque estaba más cerca de Dios. Pero nosotros no, hermanos. Todos los que estamos aquí tenemos ese privilegio de tener una relación con Él íntima, diariamente. No solamente los domingos. Los domingos venimos como iglesia a adorar a Dios, a darle gracias a Dios por todo lo que hace como iglesia, porque todos los hacemos diariamente de manera personal, pero como iglesia nosotros venimos a darle la honra y la gloria a Dios. Hermanos, es momento de que nosotros despertemos, y digo despertemos porque yo me incluyo también, porque yo les decía, nunca tengo tiempo de nada, o eso pienso yo, pero Dios me da el tiempo. Me dice, no puedes, pues te voy a dar el tiempo. Hay momentos en que no queremos venir, y a veces estamos aquí desde las 9 de la mañana y tenemos que venir a preparar las alabanzas en la tarde también. Y a veces nos sentimos cansados, pero lo tenemos que hacer porque es un compromiso para Dios. Y a veces nos pasa que cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que dar un tema, una clase, pues cuando más abrimos la Biblia. Si no, pues a veces ni las leemos.
Hermanos, es tiempo de ser verdaderos adoradores. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo, hermanos, debemos de alabarle y adorarle y decir: Jesús es nuestro Rey. Jesús vino a salvarnos. Jesús es que por su gracia, hermanos, nos ha amado y nos ha dado salvación. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que si hemos hecho algo que no le agrada, que Él nos perdone, pero que es momento de ser verdaderos adoradores. Padre, gracias porque tú nos permites, Padre, conocer a tu Hijo Jesucristo. Por medio de tu palabra, Padre, nos das ese privilegio de conocerle y de amarle, Padre. Pero, Padre, sabemos que este nombramiento, Padre, de ser cristianos, pesa a veces mucho, porque tenemos un compromiso con tu Hijo Jesucristo. Un compromiso, Padre, que a veces decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos las ganas, que a veces, Padre, estamos dolidos, que a veces, Padre, estamos en pecado. Pero yo te ruego en tu bendito nombre, Padre, que tú quites todo aquello que estorbe en nuestros corazones, en nuestra mente. Padre, que podamos nosotros entender tu palabra, que podamos llevar el Evangelio, Padre, a todos aquellos que están perdidos. Padre, te ruego en tu bendito amor, Padre, y tu misericordia, que tú uses a la iglesia Nueva Vida, Padre. A cada uno de los que estamos aquí, que nos ven, Padre, tú úsalos. Y sabemos, Padre, que estar en tus caminos también hay problemas, hay adversidades, Padre, pero sabemos que tú nos sostienes. Sabemos, Padre, que tú nos das la sabiduría, Padre. Pero también sabemos que si no tenemos una relación íntima contigo, Padre, cualquier problema, cualquier circunstancia puede quitarnos ese amor que sentimos por ti. Padre, permite que nosotros podamos ser y tener esa comunión íntima, personal contigo, Padre. Yo te ruego por los jóvenes. Tú conoces a cada uno de estos jóvenes, Padre, lo que ellos están viviendo. Es una edad, Padre, en la que ellos tienen muchas tentaciones, Padre, y que a veces es la edad en donde los padres también sufren por ellos. Y yo te ruego, Padre, que tú hagas buenos administradores de todo lo que nos has dado. A los padres, Padre, dale esa buena administración para poder llevar a sus hijos. Porque esos hijos, Padre, que tú les has dado, tú lo has permitido porque serán buenos administradores por sus hijos. Padre Santo, yo te ruego en tu bendito nombre que tú toques y despiertes nuestra mente, nuestro corazón. Haznos sensibles a las necesidades que tienen las personas allá afuera, Padre, y esa necesidad de conocer a tu Hijo, de saber, Padre, que Él es nuestro Salvador, que Él, Padre, nos dará una vida eterna. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es Rey, ese Rey, Padre, que nos has dado para que pueda gobernar cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.